La refracción ocurre cuando la luz incide sobre la superficie de separación de dos métodos que poseen velocidades diferentes de la luz. Parte de la energía luminosa se transmite, refracción, y la otra parte se refleja, que es la reflexión. Vamos a hacer un paréntesis. Por lo general se cree que la velocidad de la luz es la misma en cualquier medio, es decir, de 300.000 kilómetros sobre segundos, pero no, la velocidad de la luz en un medio transparente como el aire, el agua o el vidrio es menor que en el vacío. Un ejemplo muy particular es el de la velocidad del sonido, el cual es que su velocidad en un medio como el aire es de 343 metros sobre segundos. Y en cambio la velocidad del sonido en un medio como el agua es de 1600 metros sobre segundos. Hay que tener en cuenta que tanto la velocidad del sonido como la velocidad de la luz son ondas. La refracción ocurre cuando la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Explicaremos lo que es el índice de refracción. Se denota con la letra N y es un número adimensional que caracteriza a un medio transparente y se define por N es igual a C. C es la velocidad de la luz en el vacío sobre V, que es la velocidad de la luz en el medio. Un dato importante es que el índice de refracción es de 1,33 en el agua. El índice de refracción es de 1,66 en el vidrio. Haré un ejemplo gráfico acerca de la refracción de la luz, dando explicación a este. Primero vamos a ubicar esta línea que se llama la frontera, que es la que divide un medio del otro. Ahora ubicamos una línea invisible que la vamos a llamar la normal. Esta partecita de arriba va a ser nuestro medio 1, que es el aire. Y este sector de abajo va a ser nuestro medio 2, que es el agua. Entonces, vamos a empezar ubicando el primer rayo de luz, que ese es el rayo de luz incidente, que forma acá un ángulo, el ángulo 1, que lo vamos a llamar ángulo incidente. Y el ángulo de acá, el rayo de acá, que va a ser el rayo refractado, el ángulo 2 es refractado. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el ángulo de acá es mayor que el ángulo que incide, lo que nos da explicación a por qué porque el rayo de luz no se ve recto, sino que forma como una especie de curva por su diferencia de ángulos. Una forma más sensata de explicar la refracción de la luz es por medio de la ley de Snell. La ley de Snell decía que N1, que es el índice de refracción del medio 1 en este caso, por seno del ángulo 1, que es el ángulo incidente, es igual a N2, el índice de refracción del medio 2, el agua, por seno del ángulo 2, que viene siendo el ángulo refractado. Ahora miraremos un experimento acerca de la refracción de la luz y vamos a observar el índice de refracción del agua y del aceite. Y verificaremos que la luz viaja en diferente velocidad cuando se cambia el medio. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar aceite, un vidrio transparente con agua y un pitillo y un transportador. Entonces, vamos a empezar.
continuación vamos a empezar el experimento. Podemos observar que pues cuando el pitillo está afuera pues está normal, obviamente. Y cuando entra pues ya vemos el cambio. Y esto pasa por la refracción de la luz. Ahora vamos a hallar el índice de refracción de los materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hallar el ángulo de los rayos incidentes del aire, que nos da un ángulo aproximado de más o menos de 30 grados. Y ahora vamos a hallar el ángulo refractado del agua, más o menos, que nos da aproximadamente 22 grados. Por medio de la ley de Snell, por medio de la ley de Snell vamos a hallar el índice de refracción del agua. Entonces, la ley de Snell dice que N1 y seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2. Entonces, el ángulo 1 ya lo tenemos, que es 30 grados, que el ángulo 1 es el índice de refracción del aire. El ángulo 1 es el ángulo incidente del aire. El ángulo 2 es el ángulo refractado del agua, que nos dio aproximadamente 22 grados. Y N1 es el índice de refracción del aire, que nos da 1. Entonces queremos hallar N2, que es el índice refractado del agua. Entonces esto nos da, sería, si despejamos sería N2 es igual a N1 por seno del ángulo 1 sobre seno del ángulo 2. Entonces N2 es igual a 1, que acá nos dice que es 1, por seno de 30, que acá no lo dan, es el primer ángulo, sobre seno de 22, que acá también nos lo dan. Y esto nos da un resultado de 1,330, que es N2. Ahora vamos a hallar la velocidad de la luz en el agua, y lo vamos a hacer por medio de esta ecuación. N, que N es el índice de refracción, es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, sobre V, que es la velocidad de luz en el agua. En este caso vamos a usar el índice de refracción del agua, que es 1,330, igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros sobre segundo, sobre la velocidad de la luz en el agua, que es lo que vamos a hallar. Entonces vamos a despejar. V es igual a 300.000 kilómetros sobre segundo sobre 1,330. Esto nos da un resultado de 225.056 kilómetros sobre segundo. Y con esto comprobamos que la velocidad de la luz en el agua es totalmente diferente a la velocidad de la luz en el vacío. Vamos a encontrar el índice de refracción del aceite y lo vamos a hacer encontrando el ángulo de incidencia del aire. Entonces, ya en varios intentos lo habíamos hecho y el ángulo nos da de 30 grados.
y asimismo intentamos con el ángulo, buscando el ángulo refractado del aceite, y eso nos da 20 grados. Entonces, por medio de la ley de Snell, que otra vez la repetimos, N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2. Entonces despejamos, sería N2 es igual a N1 bueno, hagámoslo acá. N2 es igual a N1 por seno del ángulo 1 sobre seno del ángulo 2. Entonces N2 es igual a 1 por seno de 30 sobre seno de 20, y eso nos da como resultado 1,456, que este es el índice de refracción del aceite. Ahora vamos a hallar la velocidad de la luz en el agua y de la luz en el aceite. Entonces, como ya hallamos acá n, vamos a reemplazar. Sería 1,456 es igual a 300.000 kilómetros sobre segundo, que es la velocidad de la luz en el aire, sobre v, que es lo que vamos a encontrar. Nos vamos a despejar. Sería v igual a 300.000 kilómetros por segundo sobre 1,456. Esto nos da un resultado de 206.043 kilómetros sobre segundo. Y esto es la velocidad de la luz en el aceite, que como demostramos ahorita con el agua, esta es totalmente a la velocidad de la luz en el vacío. Por último, demostraremos que el índice de refracción del agua y del aceite son totalmente diferentes, porque el índice de refracción del aceite es de 1,456 y el del agua es de 1,330, y la velocidad de la luz en el aceite es de 200.043 km sobre segundos, y la velocidad de la luz en el agua es de 225.056 km sobre segundos, verificando que son totalmente distintos sus índices de refracción y velocidades en cuanto a la luz.